Bienvenidos amigos a la mesa 24/7. Hoy está con nosotros el secretario de Educación Héctor Escobar Salazar, así que quédese con nosotros, bienvenidos sus comentarios, sus preguntas y por supuesto dele compartir esta transmisión. Bienvenidos. Como ya se lo adelantaba, está con nosotros Héctor Escobar Salazar, secretario de Educación en Tamaulipas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, bienvenido, Armando, por la invitación y sobre todo por la oportunidad de poder llegar a toda esta audiencia importante. Muchas gracias. Está con nosotros, quienes usted ya conoce, Jessica Upar, bienvenida. Gracias, muy buenas tardes para que esté con nosotros en esta ahorita información, un tema muy interesante, muchas preguntas que vamos a estar realizando. Bienvenido, secretario. Gracias, Jessica. Antonio Barón. Gracias por acompañarnos. Yo creo que hay muchos temas que la gente está esperando platicar con el secretario de Educación, entonces desde ya comiencen a mandar sus mensajes, los vamos a leer todos, o eso es lo que vamos a intentar, leerlos todos, y esperando el secretario les pueda dar respuesta. Gracias. Mario Cancino, bienvenido. Ya puestos, secretario, pues aquí estamos ya para entrar, ¿qué quedamos? ¿5 horas, 6 horas de programa? Sí. Vamos a hacer un maratón. No, gracias a todos a quienes nos están viendo a través de la señal 24/7, listos sus comentarios como me mencionan los compañeros y pues a darle con las opiniones a través de la red social. Así es. Pues bueno, lo primero, secretario, y lo hablábamos antes de entrar al aire, hay secretarías que desafortunadamente pues se han pintado con muchas quejas. ¿Por qué tanta queja en el renglón de educación? Bueno, yo creo que aquí habría que analizar específicamente pues de qué quejas podríamos estar hablando, ¿verdad? Creo que el sentir de los maestros en primera instancia, cuando tengo la oportunidad de recorrer el estado, de visitar las escuelas, es muy positivo en el sentido de que hacía falta que diéramos un enfoque en el sector educativo de nuestro estado a lo que es realmente de fondo, al tema educativo, ¿no? Yo creo que tradicionalmente esta secretaría no atendía el tema de esencia, el tema que tiene que ver con la parte realmente educativa, y esto es muy bien visto por los maestros porque sin lugar a dudas toda la vida he estado yo rodeado de maestros, mis padres son maestros, toda mi familia son maestros. Y yo he visto desde niño que el maestro, sobre todo el maestro tamaulipeco, se forma así por vocación, realmente así como ustedes que están en esta carrera que es compleja. Sí. Sin lugar a dudas creo que lo hacen por vocación porque tienen realmente la aspiración a desarrollarse en ese ámbito. El maestro en el mismo caso no aspira nada más que a desarrollarse en ese sentido, ¿no? Entonces cuando se atiende la parte educativa, que es lo que realmente le interesa al maestro, yo creo que pues se siente comprometido con el proyecto, ¿no? Yo le preguntaría a usted, secretario, ¿usted está satisfecho con el trabajo que realizan los maestros en Tamaulipas? Muy satisfecho, y te lo podría decir que te hablo no nada más de la parte subjetiva, sino de la parte objetiva. Tuvimos hace poco la evaluación al desempeño. Nuestro estado se ubica en uno de los estados con mayor cantidad de maestros destacados. Esto habla pues de ese compromiso del maestro tamaulipeco, porque finalmente esta evaluación no habla más que del desempeño, del compromiso que hacen para evaluarse. Es un sí, fíjese, es un sí lo que usted me está comentando. ¿Qué es lo que hace falta para pagarle a los maestros, para todos esos temas que tenemos pendientes, temas de infraestructura? Si hay una satisfacción con los maestros. Sí, por supuesto que hay un área de oportunidad importante en el área de infraestructura, como lo mencionas. Esto es un tema, por supuesto que es nacional. Todas las escuelas tienen necesidades importantísimas. Yo he tenido la oportunidad de constatar esto. Yo me he dedicado toda la vida al tema de la educación, y si yo decidí entrarle a la función pública fue precisamente porque creía que tenía que aportar algo, porque creía que podía hacer algo. Yo me doctoré en educación precisamente esperando aportarle algo a mi estado, a mi país en el tema de educación. Tuve la oportunidad de hacerlo desde la función pública. Definitivamente puedes permear muchísimo más que hacerlo desde el ámbito privado, en donde también participaba a través de asociaciones civiles, con esa inquietud de aportar a la educación. En ese sentido es que tener la oportunidad de recorrer todo el estado, de ver las necesidades de las escuelas, pues reafirma eso, que ya sabemos todos los que nos dedicamos a la educación, sabemos que hace mucho falta por hacer en las escuelas. Hay quienes tienen necesidades mucho mayores que las otras, y hacemos lo que está en el ámbito de nuestra competencia y buscamos, por supuesto, que dirigir todos los esfuerzos a la mejora de la calidad educativa en nuestro estado. En cuanto al tema que refieren de pagos, de entrada, yo sí quisiera dejar muy en claro
Es un tema, he venido viendo las opiniones en general del periodismo también, de lo que ustedes han comentado aquí mismo en esta mesa. Por ahí en alguna ocasión comentabas que si era algo así como que una barra que yo dijera el tema de, pues de que era un tema de la federación. Bueno, pues tengo que decir las cosas como son. Desde que entra la reforma educativa a partir de 2013, y esto es algo que a lo mejor muchos maestros desconocen, a partir del año 2014 se centralizó la nómina, es decir, la nómina la tiene la federación, la nómina la dispersa la federación, es algo que los maestros también tienen que saber. Nosotros tenemos un presupuesto de más de 17,000 millones de pesos, 16,000 millones que son destinados para nómina en Tamaulipas, no pasan nunca por el Estado, nunca llegan a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, nunca llegan a la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, sino que la federación directamente le dispersa al maestro en su tarjeta de nómina o emite el cheque para que el maestro cobre. Lo que nosotros hacemos desde nuestro ámbito, por supuesto que es coadyuvar a esta administración para que el maestro pueda cobrar en tiempo y forma. ¿A qué nos enfrentamos nosotros? Nos enfrentamos a la reforma educativa que traía consigo aristas que la misma federación no había previsto. ¿Qué iba a pasar si este maestro en su momento logró un nombramiento en estas especificaciones o se le entregaron estas horas en este sentido? Entonces, pues de repente es sencillo detener el sueldo del maestro, no se le paga hasta que no se aclare esa situación administrativa. Y ahí es donde entramos nosotros, a trabajar precisamente con las instancias federales para que se puedan solventar estos pagos. Ahora, también quiero decirlo, esto también es un tema de percepción y también lo he dicho, no nos podemos basar también por algún comentario o por alguna situación. Por supuesto que lo he reconocido, hay temas administrativos que tenemos que ir solventando, pero estamos hablando de una nómina de más de 32,000 maestros en donde la generalidad recibe sus pagos en tiempo y forma. A ver, entonces, para precisar, ¿hay adeudos que tienen que ver nada más con la federación, que la federación tiene que resolver, o tiene adeudos también el nivel El Estado no podría tener un adeudo porque nosotros no pagamos. Este adeudo definitivamente es responsabilidad de la federación. ¿A todos los maestros les paga la federación? A todos los maestros les paga la federación. Nosotros hacemos una nómina también en el Estado, pero es una nómina que no ha tenido mayor inconveniente, porque esto finalmente es algo que se resuelve aquí en lo local. Por supuesto que es evidente que nosotros participamos en este proceso. No estoy con esto eximiéndome de una responsabilidad. Por supuesto que es una responsabilidad también de nosotros, por supuesto que lo atendemos y que estamos trabajando. A veces no es tan sencillo. Estuve la semana pasada en México con el director general de FONE, con la directora del Servicio Profesional Docente, Ana María Cebes, viendo precisamente casos pues que tienen alguna situación y que tenemos que buscar alguna solución en conjunto con ellos. Yo quiero entender que esta situación se ha visto reflejada o se ha hecho más pública por esta reforma nacional que la federación implementó, y es donde vino a demostrar los piquitos estos donde no se ha podido cubrir. ¿Cuál sería el mensaje para los maestros que se encuentran todavía con este detalle de sueldos que no les llega o sueldos a lo mejor incompletos? ¿Cuál sería el mensaje? Creo que los maestros lo saben. Creo que si hay algo de lo que podemos sentirnos satisfechos es de la apertura que hemos tenido para tener esta comunicación con los maestros. Yo he abierto mis redes sociales, muchos maestros tienen inclusive mi número de teléfono, me escriben, me preguntan sobre cómo van los pagos a través de la página, a través de la misma secretaría, de las instancias que tenemos. La comunicación existe, los maestros saben en dónde va su pago. Cuando pasa este tema de percepción del que los hablo, es que también pues existen algunos grupos que tienen intereses particulares, llámense en temas sindicales, en temas políticos, y que buscan también distorsionar la percepción de la realidad. Yo quisiera también, pues quisiéramos este ejercicio de quizá de recorrer las escuelas, de recorrer las zonas escolares, de ver realmente cuántos maestros se encuentran con una situación administrativa pues grave, como a veces se menciona. Por supuesto, repito, no quiero con esto distorsionar y decir que estoy evadiendo o diciendo que no existen situaciones administrativas. Existen y las estamos resolviendo. Me gustaría que me explicara un poquito, secretario, sobre, precisamente para dar solución a eso de los pagos de los maestros, el software que fue implementado para el manejo de la nómina de los trabajadores, sí, el tema, ¿se quitó, se regresó al que ya estaba, sí, funcionó? ¿Qué el tema del software de la nómina fue, sin lugar a dudas, el punto de quiebre en donde se suscitó esta contingencia. Sí existió una contingencia
en cuanto a temas administrativos, pero es una contingencia que ha sido resuelta, la contingencia como tal. Seguimos solventando los casos especiales que existen todavía con algunos maestros. Cuando se da esta contingencia es por una disposición que tiene la Federación de que todos los estados utilicen el mismo software para el pago de la nómina. Anteriormente todos los estados teníamos la libertad de elegir el software que quisiéramos. Esto mediante un proceso pues bastante obsoleto, porque lo que se hacía era generar un archivo que se enviaba a la Federación, y este archivo allá la Federación validaba o rechazaba los movimientos. En ese sentido, la aspiración de la Federación, y que inclusive me parece hay pláticas ya con el equipo de transición, y al parecer va a continuar este proyecto, es que la nómina se emita desde un software que esté unificado con el software de la Federación. Es decir, todos los estados usamos el mismo software, la Federación usa el mismo software, nosotros aquí emitimos cualquier movimiento y eso se refleja prácticamente en tiempo con Pero con eso la ya misma fue Federación. solucionado. Bueno, de entrada, esta es la disposición que tenemos nosotros. En ese sentido, empezamos a trabajar en esa disposición. Algunos estados lo hicimos en principio como estaba pactado en el calendario, algunos otros pues se la llevaron con más calma. Y bueno, los que iniciamos este proceso con mayor celeridad fuimos los que tuvimos inconveniente. ¿Qué fue lo que pasó? Que el software técnicamente es muy bueno en la parte tecnológica. ¿Por qué? Porque, por poner un ejemplo, hoy la nómina, cuando se realiza el cálculo de la nómina, que se le da clic para que haga el cálculo, en promedio nos tardamos entre 18 o 20 horas en que se procese esto y se genere un archivo. Este software se tarda entre 10 y 15 minutos, ¿verdad? Entonces realmente en la parte tecnológica es muy bueno. Sin embargo, como había sido alimentado el software, dejaba muchas aristas que no fueron contempladas y en su momento existieron muchos rechazos. El más grave lo tuvo Jalisco, tuvo miles de maestros que no pudieron recibir su pago por esta implementación del sistema. Nosotros tuvimos también lo propio, estuvimos trabajando con toda la disposición de la Federación, por supuesto, de resolver esto, y bueno, pues se resolvió. Hoy el software está trabajando de forma paralela al software que anteriormente utilizábamos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que iba a llevar más tiempo la implementación de este software. No han dejado de utilizar No hemos dejado de utilizar el software que anteriormente utilizábamos, el Expert, y ahora estamos utilizando el hardware de forma paralela al Expert también. Adelante, secretario, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito con relación a los maestros de inglés. Sí. Hace unos días, hace unas semanas, escuchamos del gobernador la intención del Estado por buscar basificarles. Sin embargo, platicando con algunos de ellos, tienen muchas preguntas, tienen algunas dudas. Me gustaría preguntarte de inicio si el tema de la antigüedad es algo que a ellos les debería de preocupar. ¿O qué lineamientos son los que... Bueno, de entrada yo quiero comentarles que este es un compromiso que hizo el gobernador desde antes de arrancar, desde su campaña, se refirió a este tema, habló de que precisamente este programa desde su implementación fue mal concebido porque se generaron estas especies de oportunidades, no puedo llamarlas plazas, para docentes de inglés que no tenían las condiciones mínimas de certeza laboral que deben de tener los trabajadores. Inclusive el hecho de llamarles asesores de inglés, por no decirles maestros, por no generar este vínculo laboral supuestamente, me parece totalmente errático, ¿no? En ese sentido es que hemos trabajado, por supuesto que esto es un tema presupuestario también, hemos trabajado de la mano con la Secretaría de Finanzas por instrucción del ciudadano gobernador para que podamos implementar pues una medida que atienda y sobre todo que le dé la certeza laboral a los maestros que participan en este programa. Estamos trabajando precisamente en los criterios que vamos a utilizar para este proceso de basificación. Si bien es cierto que lo que se pretende es lanzar una convocatoria para todos los maestros que quieran pues tener acceso a estas plazas sindicalizadas y con todas las certezas laborales, pues que puedan tenerlas cumpliendo ciertos requisitos. ¿Cuántos son?
Son alrededor de 2.250 maestros más o menos. ¿Y se tiene una proyección de basificar a la totalidad? Bueno, la intención es que si cumplen con los criterios mínimos puedan basificarse. ¿Y ampliar esta base o hasta este momento ese número es suficiente? Por lo pronto con este número atendemos a las escuelas y por lo pronto lo que buscamos es darle certezas a estos docentes y también pues darle mucho mayor calidad a este programa de inglés. Secretario, digo, te lo platico como lo han platicado ellos, algunos de ellos. Ahí tienen un ejemplo, o están pensando ellos en un asunto que se dio, si no mal recuerdo, en San Luis, en Hidalgo, no recuerdo qué estado, en donde se presenta una situación similar y les piden que dejen a un lado su antigüedad, la que ellos tienen desde que empezaron con este programa como asesores, lo que decías, en la aspiración de tener una base. Sí. Después se vino por ahí una situación en donde pues les dan las gracias y pues no tenían ni antigüedad. Esto les preocupa mucho, el tema de ver el anuncio y creerlo tal cual, como la buena voluntad del gobierno de querer ver por ellos. Ellos pueden estar confiados, secretario, en que no hay este tema en donde ellos tengan que tener esta suspicacia. Bueno, lo que yo estoy convencido que los maestros pueden tener la certeza es que existe la buena voluntad, que por supuesto que nos preocupa y nos ocupa el tema, que queremos darles certeza laboral, pero también es cierto que deben de cumplir con los requisitos mínimos para asegurarnos de que este sea un programa con calidad también. El maestro de inglés tiene que saber hablar inglés. Esto es, yo creo que un tema en el que a todos como tamaulipecos nos debe de ocupar también. En ese sentido, si por criterios equivocados se contrató a alguien que no habla inglés, bueno, pues habrá un tema ahí específicamente con estas personas, ¿no? Pero sin lugar a dudas que todos los maestros que cumplen con los requisitos van a contar con la basificación. ¿Hay o había teachers contratados sin saber inglés? Bueno, no te sabría decir exactamente porque no ha existido una medición al respecto en este momento para saber si hablan o no inglés como tal. Por supuesto que hemos evaluado el programa en lo general y creemos que es un programa que todavía tiene un área de oportunidad importante para mejorar en la calidad en el sistema de inglés. Creemos que hay maestros como todo que pues están muy bien preparados y creemos que hay otros con los que habrá que trabajar. Están llegando muchos mensajes de parte de nuestros seguidores. Patito Martínez dice: secretario de Educación, hacemos la petición para que invite a los maestros de inglés a dialogar en una mesa de debate sobre la basificación de los teachers en Tamaulipas. Queremos que se nos tome en cuenta, pues somos eje central de la calidad de la educación. ¿Qué le contesta ya? Desde luego que los tomamos en cuenta, es por eso que en ese sentido es que hemos iniciado este proyecto por indicación del ciudadano gobernador. Por supuesto que he tenido la oportunidad de reunirme prácticamente en todas las sedes del estado con los maestros, he escuchado el sentir y bueno, en ese sentido es que esta es la respuesta por parte del gobierno estatal. Nos dice José Enrique Ñáñez Cisneros: desde la quincena 6 de este año se utilizó hardware, no sirvió y se regresaron a Expert. De hardware entendí las fallas del código fuente, pero de Expert, ¿qué pasó? Esperaré la nómina estatal para ver si tiene palabra en utilizar hardware, programa hecho por Oscar Rivera y un compañero que lo despidieron. Sin ese compañero no podían modificar el programa. ¿Qué sabes? Bueno, desconozco tanto desconozco, ¿verdad? ¿Quién desarrolló el programa? No lo sé, como te lo comento, es un tema de la federación. Como lo dije en su momento, creo que básicamente resume lo que dije, que se trató de implementar hardware que no fue lo esperado y que regresamos a trabajar con Expert. Eso es la realidad. Hoy trabajamos paralelamente con hardware. José Enrique, que imaginamos sabes de programación y de sistemas, pues más digerible la pregunta, ¿no? Para que, muy bien. Dice Beto Más: ¿por qué si el objetivo principal de la educación pública es generar ciudadanos responsables y críticos, por qué no está en el programa de educación pública la Constitución mexicana? Yo creo que este es un tema... No entendí el planteamiento. Sí, dice, ¿por qué no está en el programa de educación pública la Constitución mexicana, que es de donde emanan todos los derechos y las obligaciones? Yo creo que él se refiere como a dar en el último ciclo de la básica y media superior
los preceptos, los conceptos de la Constitución como para regir al ciudadano y al mexicano que dentro del programa de estamos hablando inglés, compadre. Ahora dímelo en inglés. Dentro de la currícula llevan varias materias en lo que es formación básica, en donde se habla precisamente de cívica y ética. Y bueno, en educación media, superior y superior hay diversos programas. Realmente no existe una currícula única como en educación básica, ¿no? Secretario, yo quería preguntarte antes de continuar los mensajes. Digo, en este diagnóstico que ustedes tienen desde un inicio que empezó este gobierno, en donde se habla de un Estado con aspiraciones a ser bilingüe, fue la forma en la que nos presentaron este programa de asesores en inglés. Pero al mismo tiempo somos el Estado que carece todavía de algunos maestros. Hoy, no más lejos de hoy por la mañana, la escuela primaria Epigmenio cierra porque no tiene un maestro. La semana pasada en la Américo Villarreal, si no mal recuerdo, otras madres cierran. ¿Cuántos maestros le faltan a las escuelas de Tamaulipas? Bueno, esta es una constante que sin lugar a dudas va a seguir existiendo, esta necesidad de hacer más eficientes los procesos para que este proceso precisamente de cobertura se realice con mucho mayor celeridad. Estamos hablando de más de 6,000 escuelas que en su totalidad son miles de grupos los que se atienden, y en ese sentido hay situaciones, por ejemplo, la renuncia de un maestro, la incapacidad de un maestro. No tenemos procesos hoy en la Secretaría que nos aseguren que al día siguiente podemos estar cubriendo los maestros. No tenemos estos procesos porque también trabajamos de la mano con la Federación, también ellos marcan los tiempos para los cuales se pueden realizar las coberturas. La aspiración que tenemos, por supuesto, es a seguir implementando la tecnología, que en ese sentido hemos podido hacerlo, hemos avanzado de forma importante para que esos procesos se lleven a cabo de una forma mucho más eficiente. Hay que recordar que el parteaguas en la educación en México es la reforma educativa, nos guste o no nos guste, es un parteaguas. Anteriormente, si un maestro se retiraba de grupo, yo al día siguiente podía cubrir ese maestro porque no existían criterios tan definidos y sobre todo tan protocolarios que había que seguir para poder hacer la cobertura de un maestro. En ese sentido es que si bien es cierto que suceden este tipo de situaciones, a veces también pasa que nosotros desde la Subsecretaría de Planeación, que es donde se validan las necesidades que hay en las escuelas, a veces tenemos lo que conocemos como maestros excedentes, es decir, que hay un maestro que está asignado a la función administrativa y que podría, en teoría, cubrir a este grupo, ¿no? Entonces, se busca hacer más eficiente el uso del recurso humano. Sin embargo, a veces pasa que en la praxis nosotros no conocemos la realidad, y a veces pasa que este maestro o no quiere o no puede o está impedido por alguna situación, y entonces entran a veces cuestiones que tienen que ver hasta con temas sindicales, a veces cuestiones que tienen que ver hasta con temas personales entre los que laboran esa institución. Y bueno, pues en ese proceso a veces se nos van los días en lo que podemos realmente hacer la cobertura, pero estamos con la intención de hacerlo pues a la brevedad posible. No ha pasado un mes que una escuela está cerrada por un maestro, la falta de un maestro. Que esté cerrada por un maestro, no sé, que tengamos escuelas que tengan quizá un mes sin un maestro, podría suceder, sí, creo que podría. En ese sentido, Jacqueline López, bueno, en el sentido de los pagos ahí pendientes, Jacqueline López dice, me deben itinerato de hace un año y actualmente me deben 3 meses de pago y no contestan en la SED, solo dicen que esperemos cuando ya es un trabajo que se realizó. Es lo que dice Jacqueline López. Bueno, serán casos como los que hablaba. Generalmente estos temas de los itineratos son los que con mayor frecuencia pues estamos atendiendo. Son temas que se realizaron las coberturas en su momento y que hoy hay que sustentar con la Federación, que se realizaron estos procesos de forma adecuada, que hay que solventar los temas administrativos y bueno, vamos fluyendo en ese sentido. Reina Campuzano dice, desde julio grabó un video en el que se comprometió a solventar los adeudos, lo cual no ha cumplido. ¿No cree que ya es mucho tiempo como para seguir argumentando que el problema es un software de nóminas? ¿Pagará antes de terminar el año fiscal? ¿Podemos creerle de nuevo?
Bueno, de entrada yo creo que fui bastante claro al decir que no había un tema ni responsabilicé nunca a un sistema. Dije que esto se generó, la parte de la contingencia que existió sí se generó en gran medida por la implementación del software. Cuando hice este video hablé precisamente de que estábamos superando la contingencia y de que ya habíamos salido y que si existían situaciones se iban a ir solventando, y así se ha hecho. Por supuesto que seguiremos trabajando en ese sentido. Están llegando muchos mensajes de acuerdo al tema de teachers y también de los adeudos, pero ahorita regresamos con ese tema que veo que es el que les está interesando más a quienes nos están siguiendo. Pero hay otros temas también que han causado mucha polémica y muchas dudas sobre la administración de la Secretaría de Educación en Tamaulipas. ¿Qué pasó con el tema de las mochilas tóxicas, estas mochilas que venían de Guanajuato? Bueno, de entrada comentar que no existe un tema como tal de mochilas tóxicas, existe un tema como tal de mochilas en donde que venían de Guanajuato. Así lo dijo, no que venían de Guanajuato. Nosotros contratamos a un proveedor en base a una licitación. Este proveedor en su momento a través de una carta explica que personal operativo se tomó atribuciones que no le correspondían y utilizaron material que no debieron de haber utilizado. Es decir, perdón que le interrumpa, pero esa explicación todavía no convence a muchos. Bueno, si me das oportunidad de explicar el tema, es decir, las mochilas, de entrada nosotros elegimos 3 modelos de mochilas. Por supuesto que el proveedor ofreció ciertos modelos, nosotros elegimos de esos 3 modelos de mochilas. En uno de esos modelos de mochilas, la explicación que nosotros encontramos es que se utilizó, se hizo ese modelo similar para otro estado, y al proveedor se le hizo fácil utilizar ese mismo material con cuestiones impresas ahí inclusive del otro estado. Ahora, lo que se hizo, por supuesto, cuando se detectó fue hablar con el proveedor emite esta carta donde se disculpa y en donde se compromete a resarcir pues estas mochilas que identificamos alrededor de 200, de 400,000 mochilas también, sí. Las que identificamos en su momento fueron alrededor de 200, se regresaron. Y bueno, pues estamos recibiendo, conforme a lo pactado en los tiempos, la entrega de mochilas. Esto es en un modelo, en uno de los 3 modelos de mochilas y en una cantidad también no tan importante de mochilas. Ahora bien, si existe alguna penalización para el proveedor o no, eso la Secretaría de Administración, quien ve esos temas, lo está definiendo y seguramente en cualquier momento podrá decirnos qué es lo que procede. Nosotros desde... ¿Eso está afectando la imagen también del secretario de Educación? Pudiera ser. Yo creo que para mí lo más importante es que podamos cubrir en tiempo y forma con el programa que nos comprometimos. En eso estoy trabajando yo, en eso es mi comunicación constante con el proveedor. Si existen algunas otras aristas, bueno, lo verán las áreas correspondientes. También es importante, mencionabas el tema de tóxico, es importante hablar de esto porque hace algún tiempo hubo en Guanajuato, no sé el año en el que fue, hubo en Guanajuato este tema donde se canceló una entrega de mochilas porque las mochilas contenían pues sustancias que pues no eran convenientes para la salud. En ese sentido es que nos dimos a la tarea de investigar. De entrada, lo que sucedió en Guanajuato no fue con el mismo proveedor que les manejó este programa de mochilas, pero por supuesto que le pedimos al proveedor que nos diera un estudio en donde pues nos demostrara que todo con lo que había sido construido las mochilas era pues no existían riesgos algunos en materia de salud. Nosotros por nuestra parte hicimos lo propio y tenemos la garantía de que no existe alguna situación. Es decir, no eran mochilas de estas del acto de corrupción allá en la Secretaría de Seguridad en Guanajuato, ni tampoco... Desconozco si hubo el tema de un acto de corrupción. Lo que no es que no fue el mismo proveedor de este tema de lo tóxico y que las mochilas no contienen grados de plomo que sean inconvenientes para nuestros niños. Pues bueno, esperemos que pronto haya una sanción para el que tiene ahí la concesión, ¿no? Este tema de dar las mochilas, porque creo que esto también resolvería en mucho pues el desgaste de imagen que tuvo tanto usted como la administración ahí del gobierno estatal, ¿no? Con el tema de las mochilas. Daría más confianza. Le pregunto a Reina Campuzano, secretario, ¿qué sucedió con la entrega del laptop que firmó con la sección 30 del CENTE que nunca se realizó? Es un tema que está detenido debido a que hubo una situación por parte de la Federación
que también es un fideicomiso que maneja la federación misma. En cuanto al tema de los proveedores, hubo un desacuerdo ahí. En ese sentido, estamos trabajando. También el sindicato ha estado apoyando fuertemente para que puedan liberarse. Tenemos el deseo de que esto pueda resolverse y que podamos realmente entregar este recurso a los maestros. Ya ha habido cambios en la Secretaría, tanto en las subsecretarías, en algunas de ellas y en otras direcciones. ¿Cómo te sientes a 2 años, pasados de 2 años de haber arrancado la administración, con el equipo que empezaste, con el equipo que estás ahora? ¿Se han ido acoplando, se han ido entendiendo, o sientes que debería haber un poco mayor de oportunidad para designar a funcionarios nuevos en esta área tan importante? Bueno, yo creo que todos tienen que aportar. Creo que todas las personas que se integran a este proyecto se integran con la buena voluntad de hacer bien las cosas, o al menos en mi experiencia así lo he visto. Y bueno, tenemos que irnos adecuando todos. El objetivo es muy preciso. El objetivo es elevar la calidad educativa en nuestro estado. En ese sentido, bueno, yo creo que hemos hecho bastante para que podamos construir eso. A veces, y lo entiendo, porque finalmente ustedes también tienen un trabajo que es el de comunicar. Yo agradecería que buscáramos comunicar también lo que yo creo que de fondo es más importante, ¿no? De repente nos quedamos mucho en estos temas que en lo personal creo que dentro del sector educativo lo importante tiene que ser lo educativo, y en ese sentido creo que hay mucho de qué hablar. Creo que hemos bajado los niveles de deserción de forma importante, hemos aumentado los niveles de cobertura de forma importante, hemos bajado los índices de reprobación de forma importante, y eso hace que hoy nuestro estado, en la única medición que tenemos a nivel nacional que hace Mexicanos Primero, que es el ICRE, este ranking que emite cada 2 años, del 2016, que Tamaulipas se ubica en el lugar número 20, hoy somos el estado que en 2 años avanzó más que ninguna otra entidad federativa, es decir, 8 lugares para llegar a posicionarnos en el lugar número 12. Esto mide todas las aristas que tienen que ver con lo educativo, y en ese sentido no podemos más que sentirnos satisfechos y agradecidos con la convicción de nuestros docentes, que hacen lo propio en las aulas, pero por supuesto que alineados a un mismo objetivo, que es elevar la calidad educativa en nuestro estado. Yo he mencionado que a mí me llamó mucho la atención que en estas mesas de transición que tuvimos antes de ingresar al gobierno, hablamos mucho de estos temas, hablamos mucho de dinero, hablamos mucho de cobertura, de plazas, pero no hablamos de los indicadores educativos, hablamos muy poco del logro de nuestros estudiantes, del aprendizaje que estaban teniendo. Hoy estamos realizando acciones exprofesamente para atender este tema. Nunca antes en Tamaulipas se habían focalizado a las escuelas que tenían un mayor índice de bajo rendimiento escolar, es decir, hoy tenemos acerca de 1,137 instituciones que tienen su matrícula en niveles de planea 1 y 2, que es decir, son los niveles más bajos. Más del 80% de su matrícula están en estas condiciones. ¿Qué hacemos? Implementar programas específicamente para atender esto. Vimos el ejercicio de Escuela de Verano Tamaulipeca, en donde lo que hicimos fue convocar a estas escuelas para que sus niños fueran y que tuvieran cursos intensivos en inglés, en matemáticas y en español, que son las materias que transversalmente atienden todas las demás materias. En ese sentido hemos implementado una serie de estrategias para lograr que nuestros niños y que nuestros jóvenes estén teniendo mayores aprendizajes, y esto es algo que estoy convencido que en la temperatura de nuestras escuelas está. Estoy convencido que los maestros están conscientes de eso, que se está atendiendo la parte educativa, y yo creo que eso es algo que nos deja sin lugar a dudas un buen sabor de boca. ¿Cómo van en la...? No, a ver, ya ustedes ya hablaron. Es que es lo mismo, nomás me va a decir sí. A ver, nomás me va a decir sí. Permítame, porque como ustedes hay acá muchos también que quieren... En la presentación en lo que es la capacitación de los maestros, sí, como menciona, para la calidad educativa, ¿cómo van con la gestión de los recursos en la federación? ¿Tamaulipas no corre el riesgo de quedarse afuera por presentar mal los proyectos? ¿Se están aterrizando? ¿Cómo está el apoyo ahí en la federación? Pues hemos trabajado en lo que tuvimos este año de presupuesto, trabajamos de forma correcta y también implementamos en ese sentido, y ustedes lo deben de saber, medidas que son inéditas, como reunir a todos los supervisores de educación
básica, que es algo que no se había hecho, para darles una capacitación. Lo hicimos en Tampico, lo hicimos en Victoria. ¿Por qué? Porque anteriormente existía el temor de lo político, de que me vayan a reclamar, de que me vayan a decir. Realmente cuando está el entendido de que vamos sobre lo educativo, que vamos sobre lo académico, todos entramos en esa dinámica, todos entramos en ese rol y todos entramos en ese compromiso. Hicimos también capacitaciones con todos los maestros de educación secundaria, absolutamente todos, los llevamos en sus sedes y bueno, tuvimos diferentes capacitaciones, conferencias. Este ciclo escolar queremos hacerlos con todos los maestros de primaria, reunirlos absolutamente a todos. Si existiera un temor de una generalidad en el tema administrativo, que estamos fallando de forma importante, pues yo creo que no nos atreveríamos a llevar a cabo este tipo de acciones. Si alcanza el presupuesto. A ver, sí alcanza. No gustes con tus preguntas, Antonio. ¿Sí? No, yo le quería preguntar, ahorita que hablaba de los resultados, le preguntaba si por esos buenos resultados continúa usted al frente de la Secretaría, si hay alguien en gobierno allá muy arriba que lo escuche, que escuche al secretario, porque ha sido uno de los más grillados, secretario, y con estos argumentos que usted está poniendo hoy sobre la mesa, pues no sé, pero a mí se me ocurre que alguien puede pensar que incluso le puede alcanzar para una candidatura el año que entra. Bueno, estamos tranquilos, compadre. ¿No? Yo, de entrada yo te diría que no argumento sin fondo lo que te comento, pues ahí está, lo pueden ustedes constatar. Estamos hablando de números, de realidades que lo saben nuestros maestros. En ese sentido, si continúo o no, en este momento yo tengo la disposición así de hacerlo. También hay que decirlo, yo formo parte de un equipo que venimos buscando construir lo mejor para Tamaulipas y estoy a la disposición. Si el día de hoy puedo aportar desde esta área, pues lo voy a hacer. Si el día de mañana puedo aportar desde esta área, pues tendré toda la disposición también de hacerlo, ¿no? ¿Por qué no? Yo casi, o sea, que su puesto se lo ganó por la cercanía con el gobernador. No te diría que necesariamente una cercanía. Yo tuve la oportunidad de conocer al gobernador tiempo antes de que él arrancara la campaña, siendo él senador, y sobre todo en la preocupación que ya tenía él de atender los diferentes temas. En ese sentido tuvimos la oportunidad de coincidir. En algún momento yo aspiré a una candidatura a una diputación federal, ahí tuve la oportunidad de coincidir con él y empezamos a hablar sobre los temas educativos y bueno, empezó a hacerme invitaciones para ver a ciertos grupos cuando tenía que ver con el tema educativo. Esto estoy hablando cuando él siendo senador, y bueno, de ahí hemos ido trabajando y por supuesto que él tiene un equipo a quien pues nos invita también a participar en su proyecto, ¿no? Esta silla tiene esencia de lo del jueves, de los invitados que estuvieron el jueves aquí, de los diputados de Glafiro y de los demás, se ve así como que sí proyecta la silla, el encargo. No, pero yo puedo asegurar, tal vez con temor a equivocarme, pero creo que no. Yo creo que Kiko Elizondo te va a echar una llamadilla ya por enero más o menos ahí para hacerte una invitación, pues vamos a ver qué pasa. Porque sé que ¿Así aceptarías una candidatura? Bueno, no te podría decir en este momento, la verdad es que no lo estoy pensando de forma inmediata. Ahorita me interesa concentrarme en este tema. Bueno, prueba de ello es que sigo atendiéndolo al 100%, por eso estoy allá yendo recurrentemente a México, atendiendo en las diferentes zonas de Tamaulipas este tema. Secretario, pero siempre piensa uno en el futuro. En el futuro. O sea, no, eso es muy de políticos, ¿no? Eso pues ya estamos en eso, ¿no? Sí. Pero un domingo por la tarde, ya 3, 4 de la tarde, ¿qué hiciste tú? Ahorita no soy profe. Sí lo piensas, sí lo visualizas. Me gustaría seguir teniendo crecimiento en la función pública hasta donde sea posible, ¿no? Yo creo que sí. En cuanto a estos temas, precisamente decía Mario de la mesa que tuvimos precisamente aquí con los coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarias del Congreso. Glafiro defendía muy bien el tema, muy parecido a tu explicación también, y algo en lo que hacían hincapié tanto el diputado de Nueva Alianza como el diputado del PRI. Decían que a menos de que fuera... ¿Mande? La diputada, ¿o qué? Fue Alejandro Etienne y fue Oscar Martín Ramos, quienes insistían en el tema que, bueno, a menos de que fuera un tema federal, ellos veían una falta de hacer trabajo de gestión, de coordinación de ti para resolver los temas en Tamaulipas.
¿Qué respondes a esto? Bueno, yo creo que ya lo comenté, estamos trabajando en eso, he hecho la gestión pertinente, no es un tema exclusivo que ha habido en nuestro estado, ustedes lo pueden ver, ustedes están en el medio, saben de las noticias de nuestros estados, todos estamos en este proceso de coyuntura de la reforma educativa, también de la implementación del software en su momento, todos vivimos procesos más o menos similares y bueno, ante ello todos estamos trabajando, no es un tema que se solucione de la noche a la mañana, estoy convencido de eso, pero el avance que llevamos es importantísimo. Hoy podemos hablar de algunas situaciones por ahí esporádicas que pudieran estar todavía, pero a ellas se les está atendiendo. Ahorita mencionaste la reforma educativa. Yo quiero preguntarte aquí en cortito, que es breve la oportunidad que tenemos de dialogar así. ¿Han visualizado el escenario en caso de que esta se eche abajo y se regrese al modelo anterior de cómo se ejercía o se administraba la educación en el país? Yo creo que a veces entramos como que en análisis en ese sentido un tanto simplistas. Es realmente complejo decir que se puede echar abajo como tal la reforma educativa. Tiene un montón de aristas, tiene una serie de maestros que han ingresado por la Ley de Servicio Profesional Docente hoy. Estamos hablando de una cantidad importantísima de maestros. Pero se echa abajo un aeropuerto que no se puede echar abajo. Bueno, ¿verdad? Sí, estamos hablando de una cantidad importante de docentes que hoy han sido ya o que tienen alguna situación con la reforma educativa. Por ejemplo, hablamos en un momento de los K1, los maestros que resultaron destacados, pues ¿qué va a pasar con ellos? Echamos atrás la reforma educativa y luego el aumento de su salario, el 35%, todos los que ingresaron por medio de la reforma educativa. Creo que definitivamente se pueden hacer adecuaciones, creo que en esencia puede cambiar mucho, sí, pero no creo que tenga sentido entrar a especular algo que tenemos desconocimiento absoluto. Roberto Carlos Rivadeneira Puga nos dice, ¿y las claves estatales ganadas en concurso de promoción, por qué no son ofertadas en su totalidad? ¿A quién se las guardan? Bueno, no entiendo a qué claves se referirá, pero bueno, lo que ofertamos es la necesidad que existe. Si existen necesidades de docentes, se ofertan las claves de docentes que se requieren. Si existen necesidades de supervisores, se ofertan las clases de supervisores que... Le ayudo, oiga, porque sí, por favor, son demasiados mensajes. Bastantes, Paco Vargas, Paco Vargas, sí, tiene muchas caritas con corazoncitos, preguntamos lo del candidato. Paco Vargas le dice, implementa estrategias para que los maestros reciban en tiempo y forma sus pagos. Es un comentario que hace más que pregunta. Magda Banoye le dice, señor Escobar, no respondió la pregunta si invitarán a los teachers a una mesa de diálogo, y antes un mensaje relacionado le pedían que le pusiera fecha a esa mesa de diálogo. Dije ya que se ha tenido un acercamiento importante con los maestros de inglés y que en base a eso se ha emitido ya un posicionamiento y que existirá próximamente una convocatoria con todos los lineamientos y criterios a seguir. Acá también nos dice Roberto Carlos, dice, más de 2,000 casos de pago y sin ningún avance, es lo que dice que todavía existen en Tamaulipas. Sí, no creo que existan 2,000 casos de pagos, creo que existen situaciones especiales que iremos resolviendo, sobre todo casos de interinatos. Hoy maestros que no reciben un salario como tal, veo difícil que existan situaciones en ese tipo. Si bien es cierto que a veces hay procesos que interrumpen ese proceso de pago, como lo mencionaba hace un momento, por protocolo también de parte de la federación, porque a veces cambian de nombramiento, porque a veces cambian de ciertas situaciones que tienen que ver con la parte administrativa, y eso a veces conlleva a que se interrumpa por algún periodo corto de tiempo. Brenda Ramos le pregunta, quisiera saber cómo están trabajando en la inclusión de escuelas. Bueno, ese es un tema muy importante. Yo también aquí quisiera comentar que algo que a mí me parece muy relevante de lo que se ha hecho en esta administración es un modelo educativo pertinente a Tamaulipas, que responda a las necesidades de Tamaulipas. Desarrollamos el modelo educativo capítulo Tamaulipas. Somos el único estado que tiene un modelo educativo que asocia esta nueva propuesta del modelo educativo federal con las necesidades pertinentes de nuestro estado, y en ese sentido diseñamos 3 aristas, le llamamos nodos porque interconectan todos los puntos, 3 nodos educativos que tienen que ver, uno con la currícula, esa va de la mano con la federación, ellos son los que deciden la currícula. El segundo
tiene que ver con un tema que ha decidido impulsar en gran medida nuestro gobernador a través del Plan Estatal de Desarrollo, que es esta parte de ciencia y tecnología, todo lo que tiene que ver con la energía y con la generación de economía a través de la ciencia y la tecnología, cómo preparamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes en ese sentido, porque sabemos que viene un crecimiento importante para Tamaulipas, es decir, el sector educativo tiene que trabajar de la mano con el sector productivo. Y el otro tema es un tema también muy importante, que es cómo abonamos a la restitución del tejido social, y en ese sentido es que hemos trabajado en el diseño de programas y de estrategias que permitan a nuestros maestros desarrollar estos espacios armónicos entre nuestros niños y nuestros jóvenes, aspirando siempre a que estas generaciones nos den este Tamaulipas próspero y pacífico al que todos anhelamos. Melissa Serna le pregunta si corren el riesgo los maestros de que no se les paguen sus adeudos y se cierre el año fiscal. No, estamos convencidos que hay una gran disposición por parte de la Federación de resolver absolutamente todos los casos que están pendientes. Otro tema, secretario, sin duda es el pago, pero también el tema de seguridad, donde en la frontera estamos viendo una situación ahí difícil. ¿Qué pasó con el caso del maestro agredido en Reynosa? ¿Cómo van las investigaciones? Bueno, ese es un tema que en definitiva no me corresponde dar información al respecto. De hecho, no tengo información al respecto. Bueno, recapitulo el cuestionamiento de Jessica. Ustedes han pedido coordinación de por supuesto que lo hemos hecho. De lo que sí te podría hablar, bueno, del maestro hemos estado en comunicación, se encuentra en recuperación, ya está aquí. Eso es lo que nosotros conocemos por nuestra parte. Por supuesto que desde un principio buscamos tener el acercamiento con su familia, brindarle el apoyo, y bueno, en ese sentido estamos. Sí hemos tenido acercamiento, en todo momento ha existido esta vinculación por parte de las instancias pertinentes con la Secretaría de Educación. Nosotros lo que hacemos es recoger el sentir de nuestros maestros, de nuestros directores, de nuestros supervisores, y bueno, pues a hacerlo llegar a las instancias pertinentes también. A partir de este movimiento que se generó en la ciudad de Reynosa, es que también tuvimos una mesa de diálogo con estos actores del movimiento y llevamos a cabo pues diferentes estrategias también. Están trabajando las instancias en la medida en la que tienen que trabajar. Nosotros por nuestra parte nos comprometimos a seguir trabajando y a reforzar los trabajos de infraestructura que inciden en la seguridad de nuestras escuelas. Esto es una parte importante, y por supuesto que reforzar también los protocolos que ya conocen las escuelas. Tenemos aproximadamente 27 protocolos ante diferentes circunstancias, como puede ser un fenómeno natural o como pueden ser diversas situaciones, para asegurar pues que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros maestros estén en espacios lo más seguros posible. ¿Esta situación de la frontera genera que sea difícil la contratación o suplir esas vacantes en estas ciudades fronterizas? No tenemos una medición que nos indique tal cosa. Siempre tenemos maestros que prefieren no ir a algún lugar, pero específicamente que tengamos una alta incidencia en un municipio y que conozcamos una razón de fondo para eso, no lo tenemos. Dice Brendilia RB, pregunten por favor para cuándo nos van a pagar a los maestros destacados del tercer grupo de evaluación, que seguimos sin pago, necesitamos respuestas. Bueno, en el tema del K1, que son estos maestros destacados, se enviaron, también hay que decirlo, y esto fue un ejemplo que yo utilicé durante la comparecencia, tuvimos 637 registros de maestros destacados. El maestro presenta su examen, ve su resultado, y para ellos, en su lógica, en la siguiente quincena yo quiero mi aumento. Sí. La realidad es que existe un protocolo y la Federación nos indica cuándo, y la indicación de la Federación para todos los estados fue la primera quincena de octubre. En ese sentido, se envió la información correspondiente, y de los 637 casos tuvimos alrededor de 70 casos que tienen alguna situación administrativa que hay que atender. Estamos trabajando con la Federación, algunos son más sencillos que otros. Tuvimos 30 casos que ya pudimos resolver, otros tantos que no. Te menciono un caso, por ejemplo, de un maestro que obtuvo un nombramiento en el año de 2010, que el nombramiento tiene un código equivocado porque se emitió bajo protocolos que a lo mejor no eran los indicados, y en ese sentido hoy lo que tenemos que hacer es solventarlo con la Federación, presentar evidencias, presentar diferentes oficios también que nos piden ante diferentes instancias para que podamos validar, hacer el cambio en ese código del nombramiento del maestro y que el maestro pueda recibir su pago. Antes de seguir, por favor, hago una aclaración para los que están mandando mensajes.
porque ya aquí está de grillo Roberto Carlos Rivadeneira. No hemos bloqueado a nadie porque está diciendo que se lo bloquearon. Incluso estoy leyendo tu mensaje que dices, ya me bloquearon. No, incluso nos han llegado los no, que ya le bloquearon la clave allá en la sede, dice. Entonces hago una aclaración porque ya van varios que dicen, ¿dónde está mi mensaje? Recuerde que Facebook, incluso a nosotros que somos los administradores de la página, no nos permite ver el 100% de los mensajes porque se van corriendo. Entonces, pues estamos tratando de leer todos los que podemos, ¿verdad? Antes de que se nos vaya el secretario, porque ya quedan 10 minutos. Bueno, si quieren regreso, ustedes me dicen, ¿eh? Si quieren regreso y le seguimos. Que si hay capacitación para maestros para atender a niños con autismo. Sí, bueno, aquí hay algo que hay que decirlo, no terminé, tienen razón la respuesta. En ese sentido es que a través del modelo educativo Capítulo Tamaulipas, un tema importantísimo es lo de la inclusión, porque buscamos generar esos espacios para nuestros niños, para nuestros jóvenes con necesidades especiales, y por supuesto que hemos trabajado con las escuelas para poder reforzar esta atención a los alumnos. Hablábamos al inicio del programa que hay una serie de situaciones que son área de oportunidad en educación en México, la parte de la infraestructura. Otra es la plantilla. En la plantilla no cubrimos las necesidades absolutas de las escuelas. A lo que aspiramos y lo que sí tenemos certeza es que podemos cubrir las necesidades docentes, es decir, que todos los grupos tengan un docente frente a grupo. En ese sentido, si a veces llega alguna escuela que le falta y esto, pues hablé el por qué sucede este tipo de situaciones, pero lo que sí no estamos en posibilidad de cubrir es la parte administrativa, es la parte del personal de apoyo, por ejemplo, los intendentes en las escuelas. Victoria es un caso atípico, aquí sí tenemos cobertura en ese sentido, porque pues por vicios de administraciones anteriores, en donde no se hizo una distribución equitativa. Sin embargo, hay muchos municipios en donde no se logra esta cobertura al 100%, no es exclusivo de Tamaulipas, nuevamente es un tema nacional. Hay una plantilla tipo que plantea el nuevo modelo educativo federal, y en ese sentido pues hablamos de un director, de un subdirector académico, un subdirector administrativo, de psicólogos, trabajadores sociales. Eso en el mundo ideal sería fabuloso, pero la realidad es que no existe el recurso para hacerlo como tal. Pero por supuesto que apoyándonos sobre todo en la disposición de nuestro gobernador de poder atender el tema de la educación inclusiva, es que hemos hecho un esfuerzo importante para también de la parte estatal poder solventar esas necesidades en las escuelas. Brenda Castillo dice, los CETES son obligatorios para los teachers, pero no están dentro de nuestro horario. ¿Quién los pagará? Todos los demás lo hacen dentro de su horario de trabajo. ¿A qué se refiere con los CETES? Son los cursos de los viernes, del último viernes de cada... de los comités técnicos. De los comités técnicos, sí. Supongo que eso se refiere. Supongo que sí. No entiendo muy bien el planteamiento de la pregunta, a ver si pudiera ser un poquito más... Dice que son obligatorios para los teachers, pero no están dentro de nuestro horario. Dice, ¿quién los pagará? A ver, Brenda, pues dice el secretario que exactamente cuál es la pregunta, ¿no? Secretario, dice así... ¿por qué la Secretaría en determinado momento se ve como con intención de no cumplir o permitirle a universidades privadas los acuerdos para que renueven los permisos de carreras, sobre todo de salud? Dicen esto concretamente con el ICES, mencionan del Tampico, es la pregunta. Perdón. Yo no conozco cómo es el trámite, sí. Te pregunto, yo no sabía que sí. La sede en ese caso tiene que hacerlo. Sí, por supuesto, hemos trabajado para reforzar estos procesos. Hoy vemos no nada más en Tamaulipas, sino en toda la República con preocupación que existan universidades de absorción de la demanda que no cuentan con los criterios mínimos para asegurar una calidad educativa, es decir, ni siquiera de infraestructura, ni siquiera una plantilla docente, ni siquiera que cumplan los estudiantes con la normalidad mínima que existe pues dentro de un plan de estudios escolarizado, ¿no? Y en ese sentido es preocupante. Por supuesto que hemos establecido estrategias para visitar, para supervisar a las universidades y saber que todos estén cumpliendo realmente con estos lineamientos, y en la solventación de los nuevos reboes de las escuelas que desean incorporarse. Por supuesto que también les vamos dando un acompañamiento en este sentido. Salud tiene sus procesos cuando se refieren a carreras que tienen que ver con ciencias de la salud, tienen ciertos procesos, y la Secretaría de Educación tiene otros procesos. Trabajamos coordinadamente, hemos emitido ya varios reconocimientos de validez oficial de estudios en ese sentido, y bueno, si hay alguna situación que busquen el acercamiento, en todo momento hemos tenido toda la exposición para irlos guiando en este proceso. ¿Hubo algún error con las claves congeladas? Porque varios mensajes por aquí
dicen que las claves congeladas fueron de nuevo otorgadas y que ese es un error que incluso la contadora Connie aceptó. No entiendo a qué se refieran con claves congeladas, no estoy familiarizado con el término. Bueno, aquí José Enrique Ñáñez Cisneros a ver qué le responde, porque sí. Dice, no entiende muchas preguntas porque desconoce los temas ya que nunca está en la SEP. Ok, bueno, pues ¿No cada quien puede tener su opinión al respecto. En definitiva que disfruto mucho el poder recorrer el estado, el poder acercarme a las escuelas. Esa ha sido una instrucción también de nuestro gobernador, de que seamos de campo, de que estemos allá, pero por supuesto que hay que hacer mucho trabajo de escritorio y ese lo hacemos allá en la Secretaría. Eso es lo bonito de las redes sociales, secretario, que podemos platicar con la gente. Sí, mire, ahorita Rubén Loredo nos dice, no sean paleros, nos dice, oiga. ¿Ya ven? Sean paleros, lean los mensajes como son, y no los frases, dice, ya hasta palero nos dijeron nosotros. Pues Rubén, sí. ¿No estás viendo cómo le ha ido al señor en el chusco? O sea, paleros nos dijo. Pues es que yo lo siento muy blanditos, yo los esperaba. ¿Cómo ves el tema de la crítica, secretario? ¿Aguantas? Sí, la verdad que es algo que yo en lo personal disfruto mucho. Tengo un amplio criterio y me gusta mucho escuchar la crítica, me gusta mucho escuchar tu programa. Este programa también me parece interesante, es como... ya no va a salir el próximo jueves, sí. Pero... son como el Chapoy de la política, ¿no? Sí. Entonces, está interesante. Y bueno, no, la verdad es que sí, te he visto, tienes mucha creatividad, de verdad que te lo reconozco. Y bueno, pues en ese sentido me gusta escucharlo. A veces hay temas que sí creo que no, donde no hay fondo, pero qué bueno que podamos hacer esto para que bueno tengan a lo mejor más sustancia también, ¿no? Y ya en base a eso ustedes decidan si... ¿Qué opinan al respecto, sí. ¿No? Ya que habló de Chapoy, usted no es de los que manda a investigar a algún periodista que les fíjate que no, y no porque cuando llegamos había una serie de irregularidades al respecto, hay que decirlo, había muchísimos periodistas que estaban pues ahí en la nómina de secretaría, entonces cuando llegué, pues todos se fueron, ¿no? Entonces, pues estoy consciente que a algunos no les va a gustar, no sé quiénes, entonces no tiene sentido para mí investigar a nadie. Te escuché ahí, Chusco, que mencionabas, me gustaría que me dieras información para saber quién anda ahí haciéndose la... Bueno, ya está. Dice, lo que no se había explicado ahorita, la pregunta, ya se me perdió, pero no. Mira, y después se van a quejar porque no leyó el mensaje. A ver, dice, claves de maestros que están en periodo de inducción, por lo tanto están congeladas. Eso es lo que ahorita le pedíamos que explicara mejor a eso, pero no, todavía no. No, claves de maestro que están en periodo de inducción. Claves de maestros que están en periodo de inducción, y que están congeladas. Por lo tanto están congeladas. Es la segunda parte de lo que preguntaban ahorita, sí, pero no... Me lo llevo de tarea a ver a qué se refiere con congelada. Luz Casas de pregunta, hablando de teachers, ¿quién nos va a pagar de 3.30 a 6.30? ¿Qué será el 3.30 a 6.30? De 3.30 a 6.30, mejor el horario. El horario, 3.30 a 6.30, bueno. Pues, ¿seguirán esas escuelas de tiempo completo? Sí, bueno, desconozco cuál será. ¿La Pigmenio también? Sí, en el tema, qué bueno que tocamos el tema de las escuelas de tiempo completo, que luego también ahí, sobre todo en redes sociales, es un tema, ¿no? Escuelas de tiempo completo es un programa nuevamente federal que cumple con las disposiciones federales. El pago que los maestros reciben, por asistir después de su horario que cubren con su plaza, es un pago de compensación. Sin embargo, los maestros quieren entenderlo como un pago que se hace de forma quincenal. Nosotros, en todos los estados se paga, no existe un lineamiento para pagarlo, se paga cada 3 meses, cada 4 meses, se da el pago obviamente con su respectivo retroactivo. Esto es en base a las 3 administraciones que recibimos nosotros, el estado, por parte de la federación. Es decir, recibimos la administración y en ese momento pagamos. Sin embargo, nosotros buscamos la forma de organizarnos por esta preocupación que existía en el magisterio en general, pero a nosotros nos atiende el magisterio tamaulipeco, y en ese sentido es que buscamos pagarles prácticamente de forma quincenal, entendiendo también que es un proceso que se atiende a través también de la Secretaría de Finanzas, y en ese sentido, bueno, no podemos asegurar que exactamente el día 15, a veces pasan 2, 3 días, y es algo que se platicó en su momento, y bueno, pues que estamos, y siempre y cuando tengamos el recurso, si a veces no llega alguna administración, bueno, pues tendrán que esperar algún mes, pero les puedo asegurar que a comparación de otros estados,
reciben su pago de forma mucho más regular, los maestros de tiempo completo. ¿Hay el compromiso de regresar a esta mesa? Cuando me inviten, por supuesto. De atender entrevistas, porque después batallando mucho para las entrevistas, secretario. Yo siempre estoy en disposición de atender entrevistas. Ahorita te quedas con mi teléfono porque si alguien te ha bloqueado por ahí, no ha sido en lo personal. Yo creo que su gente no le pasa nada. Cuando gusten, ustedes escríbanme. Varios periodistas tienen mi teléfono, me escriben, me dicen si podemos hacer una entrevista y con gusto lo hacemos. Yo por Messenger. Bueno, entonces ahí le digo porque llegaron muchos mensajes, ya están molestos también porque no hemos leído todos los mensajes. Es imposible también en una hora leer todos los mensajes que agradecemos que están llegando muchas dudas, pero entonces lo comprometemos y que sabemos que les sabe a las redes sociales, que si se puede ingresar a nuestra transmisión, le paso el link para que pueda leerlos y también de esta manera palpe el sentir de los maestros, ¿no? Porque hay ciertos temas que están... Nada más que muy repetidos, ¿no? Habrá que ver también que no siempre las redes sociales nos dan información tan fidedigna. Luego yo lo he detectado en mis páginas, hay muchos pues perfiles apócrifos, hay muchos otros que realmente ni siquiera docentes son. Yo creo que el sentir de los maestros lo podemos palpar en las escuelas, yendo a las escuelas y realmente teniendo esta interacción con ellos, ¿no? Eso es lo que nos da la retroalimentación. Sí, bueno, sí, porque muchos utilizan perfiles falsos, ¿no? Para estar con los mensajes. Pero pues bueno, hay quienes sí tienen ahí su fotografía. De acuerdo, claro que sí.